El martes 4 de noviembre, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe que preside el cardenal Víctor Manuel Fernández publicó un nuevo documento sobre los títulos atribuibles a la Santísima Virgen María, que se llama Mater Populi Fidelis, o sea, Madre del Pueblo de Dios. El documento es básicamente una argumentación y una definición por parte del dicasterio de que hay títulos que últimamente se habían venido promoviendo y no tan últimamente, ¿no? Por últimamente digo en el tiempo reciente, pero algunos de estos títulos venían siendo promovidos de forma organizada, con peticiones, etcétera, hechas por distintos grupos y que básicamente querían que se proclamara un dogma adicional, que es el dogma de María Corredentora, ¿no? Adicional a los ya 5 existentes dogmas marianos, ¿no? Este documento es básicamente para señalar que el título de Corredentora no es apropiado para definir la cooperación de María en la historia de la salvación. Y este documento, que es bastante extenso, es una nota doctrinal que tiene 80 párrafos, ¿no? Y que básicamente acumula muchas citas bíblicas, luego muchos pasajes de la tradición católica, y donde explica cómo es que los títulos van llegando a la Santísima Virgen María, ¿no? Algunos de ellos son utilizados porque directamente se la describe así en las Sagradas Escrituras, o en otras porque tienen un carácter poético que se les puede atribuir. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en las letanías marianas que rezamos después del rosario, le decimos a la Virgen Santísima Casa de Oro, Torre de Marfil, y utilizamos Rosa Mística, etcétera, que son títulos de carácter poético, ¿no? Y otros títulos, dice este documento y lo explica extensamente, y con partes que no son muy fáciles, no son muy accesibles para la mayoría de los católicos, porque es una nota doctrinal y en consecuencia aborda un tema teológico complejo, ¿no? Y este documento, que ha sido aprobado por el Papa León XIV y que estaba prácticamente listo en la época del Papa Francisco, aborda básicamente las preguntas presentadas a la Santa Sede con respecto a la devoción mariana y los títulos marianos de Corredentora y el de Mediadora de todas las gracias. El título de Corredentora, explica el documento, se remonta al siglo XV, no es un movimiento nuevo, ¿no? Y en el pasado algunos papas habían explicado el título, como explica este documento, de 2 maneras específicas. En referencia a la maternidad divina de María, es decir, sabemos que María, como proclama el dogma de María Theotokos, ¿no?, es que María es madre del hombre y es madre de Dios, ¿no? Y en consecuencia hizo que fuera posible la redención que Cristo realizó. Y la otra forma como se utilizaba el término corredentora es en referencia a la unión de María con Cristo en la cruz. Pero la nueva nota del dicasterio explica que este título no debe aplicarse de manera precisa y mucho menos convertirse en un dogma. ¿Por qué? Porque requieren múltiples explicaciones y precisiones. Es decir, este término puede utilizarse de una manera analógica, ¿no?, que es un término filosófico que significa de alguna manera participa de este concepto, pero no totalmente. Entonces requeriría decirlo, mira, a la Virgen la llamamos corredentora no porque es idéntica o equivalente o hace el 50% del trabajo de la redención o un porcentaje siquiera del trabajo de la redención, que es obra absoluta de Jesucristo, pero lo decimos en este o este otro sentido. Entonces, cuando se necesita ese tipo de aclaración, el texto dice: el título corre el riesgo, acá cito textualmente, de oscurecer
la mediación salvífica única de Cristo y por lo tanto puede crear confusión y un desequilibrio en la armonía de las verdades de la fe cristiana, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos salvarnos, ser salvos, que el nombre de Jesucristo. Y aquí cita Hechos 4:12, ¿no? Y el dicasterio dice, con bastante sentido común, cuando una expresión requiere muchas explicaciones repetidas para evitar que se desvíe de su significado correcto, no sirve a la fe del pueblo de Dios y resulta inútil, ¿no? Y esto está claro cuando yo uso una expresión y la gente dice, oye, ¿cómo puedes decir eso? No, lo digo en el sentido tal o cual, y claro, con esa explicación puede tener sentido. Pero cuando esa explicación siempre es necesaria y no queda clara en sí misma en la expresión, no sirve para la devoción, ¿no? Y dice, en este caso, la expresión de corredentora no ayuda a ensalzar a María como la primera y principal colaboradora de la obra de la redención y de la gracia, ya que conlleva el riesgo de eclipsar el papel exclusivo de Jesucristo. Y este documento recuerda que ya había señalado en 1996, a través del entonces cardenal Joseph Ratzinger, el que después sería el Papa Benedicto XVI, que era prefecto de la congregación. Él abordó esta cuestión cuando le fue presentada, si era aceptable una solicitud para declarar dogmáticamente a María como corredentora o como mediadora de todas las gracias. Y la respuesta del dicasterio en ese momento fue negativo, no. Y explicaba en ese entonces el significado preciso de estos títulos no está claro y la doctrina que contienen no está madura. Una doctrina definida de fe divina pertenece al depositum fidei, o sea, al depósito de la fe, a la tradición con T mayúscula, ¿no? Es decir, a la revelación divina transmitida en la Escritura y la tradición apostólica. Sin embargo, no está claro cómo la doctrina expresada en estos títulos está presente o en la Escritura o en la tradición apostólica. Luego, la nota del cardenal Fernández sigue diciendo que el año 2002, el entonces cardenal Ratzinger volvió a afirmar que el título corredentora se aleja demasiado del lenguaje de la Escritura y de los padres de la Iglesia, y como resultado puede causar malentendidos, según la doctrina de la fe. Y ojo, esto hay que entenderlo que el cardenal Ratzinger estaba diciendo cuando su jefe, y el jefe de toda la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II, había utilizado el término corredentora en un par de ocasiones, en por lo menos 2 ocasiones que yo recuerde, pero la había utilizado justamente de manera metafórica, no en sentido estricto, y mucho menos al punto de ser un término tan preciso y tan descriptivo que pueda ser declarado como un dogma, ¿no? Entonces, el término ha existido, que el término ha sido utilizado, este mismo documento lo reconoce, ¿no? Y el documento el cardenal Fernández dice, si bien el cardenal Ratzinger no negó que pudiera haber buenas intenciones y aspectos valiosos en la propuesta de usar este título, sostuvo que se estaban expresando de la manera incorrecta. Y luego el documento del cardenal Fernández aborda el otro título que también ha sido propuesto para ser declarado como dogma mariano, mediadora de todas las gracias, ¿no? Y aquí la nota doctrinal explica que ante la tendencia a ampliar el alcance de la cooperación de María mediante este título, conviene precisar tanto el alcance de su valor como sus límites. Dado que la palabra mediación, explica el documento, se usa comúnmente para explicar la cooperación o la intercesión, es comprensible que se haya explicado a María en un sentido subordinado, ¿no? ¿Qué cosa significa un sentido subordinado, hermanos? ¿Cómo lo utiliza acá el dicasterio? Para decir en un sentido secundario, en un sentido
como había explicado antes, analógico, no en un sentido absoluto, no en un sentido que pueda ser declarado dogmático, no. Pongo un ejemplo un poco tonto, ¿no? Cuando alguien señala de una persona que esta persona es la más bella, ¿no? Y entonces, cuando un padre le dice a su hija, eres la más bella, ese término de más bella se aplica en un sentido secundario. La niña no ha ganado Miss Universo. La niña no es la más bella del mundo, no es la más bella de la historia. Entonces, habría que cumplir con todos esos requisitos para poder declararlo de manera absoluta que es la más bella. Pero en un sentido secundario, en un sentido analógico, se puede utilizar, ¿no? Este es un ejemplo pobre, pero para entender cómo un término puede ser utilizado con muchos límites. Dado que la palabra es comprensible, como se dice que esto se haya utilizado, aplicado a María en un sentido subordinado, ¿no? Utilizada de esta manera, no pretende añadir ninguna eficacia ni poder a la mediación única de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el documento enfatiza, sin embargo, que la afirmación bíblica sobre la mediación exclusiva de Cristo es concluyente. O sea, Jesucristo es el único mediador, ¿no? Y dice el documento, Cristo es el único mediador. ¿Por qué? Cita a 1 Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. El documento señala el tema del papel que la Virgen María tiene en la historia de la salvación y cómo el Concilio Vaticano II prefirió utilizar una terminología centrada en su asistencia o cooperación maternal en lugar del término mediación, ¿no? Es cooperadora, es asistente. Y también el Concilio Vaticano II utilizó términos como múltiple intercesión, ayuda maternal, y que explica la nota, definen conjuntamente la naturaleza específica de la cooperación de María en la acción de Cristo a través del Espíritu. Y sigue explicando el documento. Estrictamente hablando, no podemos hablar de ninguna otra mediación en la gracia aparte de la del Hijo de Dios encarnado. Por lo tanto, debemos recordar siempre, sigue diciendo el documento, y nunca oscurecer la convicción cristiana que debe ser firmemente creída como un elemento constante de la fe de la Iglesia, con respecto a la verdad de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único Salvador, quien a través del acontecimiento de su encarnación, muerte y resurrección, ha llevado a cumplimiento la historia y la salvación, y que en él tiene su plenitud y centro. El documento dice que hay otro límite que se plantea al título de mediadora de todas las gracias, que proviene del hecho de que María no pudo haber sido la mediadora de la gracia que ella misma recibió. Recordemos ustedes que ella es inmaculada en su concepción porque recibió la gracia de la redención de Jesucristo de forma anticipada, es decir, la recibió antes que nadie. Ella no pudo haber mediado por esa gracia particular que se le dio con anticipación antes de su nacimiento, ¿no? Y el documento defiende claramente que a través de la intercesión, de su intercesión, María puede implorar a Dios que conceda a las personas gracias enormemente, lo sabemos, recurrimos a ella, ¿no? Pero no para darle el título de mediadora de todas las gracias, ¿no? Y una vez exalta también la presencia maternal de María, es decir, miren, el documento no se queda corto en elogiar la importancia y la centralidad de María basada en los dogmas que ya existen, ¿no? Y justamente el documento dice, en su rostro maternal, los cristianos ven un reflejo del Señor que nos busca, que nos mira con amor y no nos condena. En su rostro maternal, muchos pobres reconocen al Señor que derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. Su semblante canta el misterio de la encarnación. En el rostro de la madre traspasada por la espada, el pueblo de Dios reconoce el misterio de la cruz. Y en ese mismo rostro, bañado en la luz pascual, percibimos que Cristo está vivo. Es decir, no faltan palabras de elogio que la Santísima Virgen María merece, por supuesto, pero básicamente el documento cierra la puerta a la
declaración dogmática de María como corredentora o mediadora de todas las gracias. Inmediatamente han habido reacciones de quienes plantean esto, insistiendo y reinsistiendo, aprovechando que además el prestigio del autor, el cardenal Fernández, no es el más alto, especialmente después de Fiducia Supplicans, y en consecuencia quienes han insistido no van a dejar de insistir, pero gracias a Dios, corredentora o mediadora de todas las gracias son conceptos que empujan a algunos grupos, pero de ninguna manera se encuentra en la práctica común, popular y sencilla de los católicos. Que tengas un buen día.